toma el control de esta atmósfera, toma el control de las mentes, de los corazones que te buscan, que te adoran, que te aman, que te sirven, Señor. Ven, Padre Santo, manifiéstate hoy. Hoy sana el corazón que tenga que sanar. Hoy que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, que haga su obra en cada vida, que el que vino buscando una respuesta la encuentre. Que no salgamos como venimos, Señor, sino que salgamos transformados por tu palabra, transformados por tu Espíritu Santo, transformados porque eres tú el que está obrando en esta vida. Eres tú el que vas a dar hoy. No soy yo, Señor. Quita toda palabra mía y solamente sea la tuya la que se escuche. Purifica mis labios y límpiame, Señor. Que sea tu gota que escuche tu pueblo el día de hoy. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios porque está en medio de su pueblo. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Cómo dice ahí qué es el tema de hoy? Libres por amor, libres del pecado. Exacto. Este es el primer sermón de una serie que se llama Libres por amor. Y la primera es ¿libres de qué? Del pecado. A veces no nos gusta que nos hablen del pecado. A veces vamos a la iglesia y solamente queremos que nos digan que Dios nos ama, que Dios nos va a prosperar financieramente, que nos va a dar un coche y 5 casas. Eso queremos oír. O que Dios nos va a dar sanidad. Pero cuando nos hablan del pecado, decimos, pues, como que ese temita lo dejamos para después. Pero Dios hoy quiere empezar esta serie con eso. Quiere hablar a tu corazón, ¿sí? Quiero lanzarles un reto antes de empezar el sermón. Todos los lunes vamos a estar publicando fotos de lo que pasó en el culto, ¿sí? De ahorita. Así que por ahí, Frida, si cuando puedas nos puedes tomar unas fotos del sermón, de los que están anotando, cuando estén orando, etc. Y vamos a publicarlas. Y va a decir ahí, anota tu nota del sermón. Eso va a ser en la página del Face. Y vamos a ver, ¿quieres tomar una nota de algo que Dios les reveló, de alguna palabra que Dios te dio? Ahí la vas a anotar en los comentarios. Por ejemplo, la pastora dijo, el pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Eso es ¿sí? Y lo anotas allí. Bueno, eso me dio a mí Dios en el sermón. Y más cercano, si quieres, mira, no importa que hagas por los pasillos, no importa, para que salga la gente bien cerca las personas, y no se vean los vacíos de los que hoy no sé dónde están, despejando no sé a qué otro papacito, porque eso ya pasó hace 8 días, ¿verdad? Del día del papá, hoy ya no sé dónde andan los demás. Bueno, entonces, ¿sí? ¿Quedó claro? ¿Reto? ¿Sí? ¿Quién dijo yo sí le entro? Amén, yo sí le entro, eso. Bueno, así vamos a estar. Así que lápiz y papel, apuntémonos y empecemos. Dios quiere sanarte, Dios quiere liberarte hoy, Dios quiere transformarte. Pero para eso solamente hay un solo camino. Solamente hay un camino. Ese camino es confrontarte con tu pecado. No hay otra. No hay otra. Ya la gente dice, ay, pero ¿cómo vas a hablar del pecado? Si solamente vas a señalar a la gente. Habla de esperanza, habla de otras cosas. No los estés condenando. La palabra del Señor es clara. Y Dios quiere que hoy tú aprendas sobre tu pecado. Vamos a leer Isaías 59, 1 al 2, está aquí en pantalla. El poder del Señor no ha disminuido para no poder salvar, ni Él se ha vuelto tan sordo como para no poder oír. Pero las maldades cometidas por ustedes, adelante Frida, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Y sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. ¿Es clara o no la palabra del Señor? Es clara. El poder del Señor no ha disminuido como para no poder salvarlos. Él sigue teniendo poder. ¿Amén? Amén. Ni Él se ha vuelto tan sordo como para no oír. Dios no está sordo, Dios escucha. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Dice, pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Y sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Qué
Qué terrible. Es nuestro pecado el que nos separa de Dios, y es el pecado que es una ofensa delante de Dios, el que ha hecho que Dios se tape la cara, que no nos quiera ni ver y que no quiera ni siquiera escucharnos. Esa es la barrera que está entre nosotros y Dios. Y el pecado no lo puso Dios, el pecado lo pusimos nosotros. Y en eso ha ocasionado esa división entre Dios y nosotros. Y la división es grande, que Dios se cubre la cara de vergüenza que le das tú, su hijo y su hija. ¿Cómo reacciona un papá con una mamá cuando su hijo le ha causado una vergüenza tal? Imagínese cómo reaccionaría un papá, el papá de aquel que es un borracho, que está tirado en las calles, pasa y lo ve, le da vergüenza, le da pena. La misma pena ocasionamos en el corazón de Dios cuando cometemos esos pecados. Sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos. Le ocasionamos esa tristeza y esa vergüenza a nuestro Dios. Pero a Él, ¿sabes una cosa? Tú no lo dañas con tu pecado. ¿O sí? No. ¿A quién dañas con tu pecado? A ti mismo. Tú te dañas a ti mismo con tu pecado. Tú te dañas porque lo estás ofendiendo a Él, y Él esconde su rostro de ti, y Él tapa sus oídos de tu voz. Y después preguntamos, ¿por qué Dios no me escucha? Y yo quiero recalcar, este no es un sermón para legalista, señalando que tú eres un pecador, no tienes misericordia de Dios. No, este es un sermón de arrepentimiento. Pero para que haya arrepentimiento, primero hay que tomar conciencia de cuál es tu pecado, ¿sí? Hoy es el día del arrepentimiento. El Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, redarguyéndote de ese pecado. A lo mejor tú piensas que tú no has cometido pecado, pero seguro te has preguntado, ¿qué pasa? ¿Por qué Dios no me contesta? ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios no me responde? Parece que Dios no me escucha. Si alguna vez te has preguntado a ti, hermano o hermana, tu pecado es el que ha hecho que Dios no quiera escucharte. Lo dice Isaías, está ahí en pantalla, y esto es terrible. Y rápidamente voy a tomar la historia que pasó en Jericó. ¿Cuántos conocen esa historia? Levanten la mano. ¿Sí? De las murallas que cayeron en Jericó, ¿sí? Amén, la conocemos. Dios les entregó la ciudad, los muros cayeron, tomaron a los enemigos, pero Dios les dio una instrucción. Dios les dio una instrucción. La orden de Dios fue destruir todo. Diga conmigo, destruir todo. Y todo es todo. Toda la ciudad, todo. Y solamente iban a tomar, ¿sí?, la plata, el oro, utensilios de bronce y hierro, o sea, el metal, y llevarlo a la casa de Dios. ¿Cuál era la orden? Destruir todo, y los metales preciosos llevarlos a la casa de Dios. Sí, eso está en Josué 7 y 8, para que después lo lean, no se me distraigan. Pero hubo un hombre, dice la palabra en Josué 7, pero Acán tomó varias cosas de las que estaban consagradas a la destrucción, con lo cual todos los israelitas resultaban culpables ante el Señor de haber tomado lo que Él había ordenado destruir. Por eso la ira del Señor se encendió contra ellos. Fíjense nada más, qué terrible. Dios dio una instrucción: no van a tomar oro, plata, bronce, hierro, no lo van a destruir ni lo van a tomar, lo llevan a mi casa, porque es para mí, dijo el Señor. Pero no faltó que estando todos en la fiesta, que estando todos en la victoria, celebrando, hubo uno que dijo, mira qué bonito tapete. Seguro traía ahí algunos ídolos, era un tapete de Babilonia. Oye, un lingote de oro y otras cositas que dijo, me gustan para mi casita, como que ese tapete se va a ver bien padre ahí en mi recámara, ¿no? Y se lo quedó. Pero dice que para el Señor, dice, resultaron culpables todos los israelitas. Tremendo. El pueblo resultó culpable por el pecado de uno. Ven qué terrible, ¿sí? Por eso la ira del Señor, dice, se encendió contra ellos.
contra todo el pueblo. O sea, el tesoro que era para la casa de Dios se lo quedó una persona. Él dice la palabra, voy a leer en Josué 7. Bello manto de Babilonia, 200 monedas de plata, 200, no le culpo la bolsa, ¿no? 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Me gustaron esas cosas, dijo acá, y me quedé con ellas. Acán se llamaba el hombre. Me quedé con ellas y las he enterrado debajo de mi tienda de campaña, poniendo el dinero en el fondo. Después fueron los israelitas a una batalla, pero antes de que él confesara su pecado, ellos no sabían, los israelitas no sabían qué estaba pasando. Fueron a una batalla. Allí en la batalla ellos dijeron, pues si pudimos con Jericó, esta es una ciudad pequeñita, es un pueblito, vamos a vencer. ¿Y qué creen? Fueron derrotados. Ya no estaba la bendición de Dios con ellos. Por eso dice que la ira de Dios estaba con ellos. Y no nada más fueron derrotados, hubo muchos muertos, hubo muchas bajas en el ejército de Israel. Y entonces Josué se dijo, ya los demás van a saber que un pequeñito pueblo nos derrotó, que una ciudad tan chiquita nos derrotó. Si éramos los que éramos fuertes, que habíamos derrotado a Jericó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y Josué decía a Dios, ¿por qué perdimos? Como cuando tú preguntas, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué a mí? Josué decía, ¿por qué, Padre? Mejor nos hubiéramos quedado allá donde estábamos, no estuviéramos en esta situación que estamos. Mira los hombres que murieron, mira los jóvenes que murieron en batalla. ¿Por qué, Señor? Algo está pasando aquí. Nosotros teníamos que haber avanzado, tomado ese territorio, ganado la victoria y ahora estamos en derrota. ¿Por qué? Y a lo mejor tú te estás preguntando, ¿por qué estoy estancada? ¿Por qué estoy estancado? ¿Por qué no avanzo? ¿Sí? ¿Por qué estoy endeudado? ¿Por qué estoy endeudada? ¿Por qué no tengo dinero? O tengo dinero y al rato lo pierdo. ¿Por qué? ¿Por qué no prospero? Parece que estoy nadando contra la corriente y no avanzo. Te lo has preguntado a lo mejor, como se lo preguntaba Josué. ¿Por qué tengo dinero pero no me rinde? Parece que tiene un hoyo y se me va el dinero. ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué otros prosperan y yo no? ¿Por qué otros viven mejor que yo? Y yo, que soy tu hijo, que soy tu hija, que se supone que tú eres el rey del oro y de la plata, ¿por qué yo no tengo? ¿Por qué no me bendices? Mientras yo vivo en la miseria, otros prosperan. ¿Por qué? Y Josué también se preguntaba ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Josué fue al templo, fue a la presencia del Señor, fue a donde estaba el arca y ahí se postró delante del Señor, se puso ceniza y se puso en ayuno y se puso a llorar y dijo ¿por qué, Señor? ¿Josué estaba en pecado? No, era Acán, pero él sabía que algo estaba pasando. Y empezó a hablar con Dios y le dijo, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué es lo que está pasando? Si Dios, tú me habías dicho que en todo me iba a prosperar, era una promesa, ¿no? Le dijo, como estuvo con Moisés, estaré contigo, ¿sí? ¿Por qué entonces pasó esto, Señor? ¿Qué? ¿Por qué la derrota? Y estuvo allí en ayuno, tirado en el polvo, postrado delante del Señor, esperando de Dios una respuesta. ¿Y saben qué le dijo Dios? Josué 7:10 le dijo, levántate, ¿qué haces allí en el suelo? Los israelitas han pecado y han roto la alianza que yo hice con ellos. Tomaron de las cosas que debieron ser destruidas, las robaron sabiendo que hacían mal y las han escondido entre sus pertenencias. Hay anatema en el pueblo. El Señor ya sabía. ¿Qué haces ahí tirado? Los israelitas han pecado, han roto la alianza que yo hice con ellos, tomaron cosas que debieron ser destruidas. Seguramente ese tapete de Babilonia, fíjate de dónde venía, tenía ídolos marcados ahí, tenía anatema. Anatema es maldición en el pueblo de Dios. La robaron y le robaron ¿a quién más? A Dios, porque Dios había dicho que todo el metal, oro, plata, bronce, hierro venía a su casa. Sin embargo, ellos habían tomado eso para... ¿Quién lo tomó? ¿Ellos o solamente uno?
¿cómo se llamaba? Acán. Ah, si están poniendo atención. Acán, ¿sí? ¿Qué tal él había robado? Hay un pecado que te aleja de Dios. Hay un pecado que no permite que la presencia de Dios vaya contigo y te lleve en victoria. Oye, empieza ya a decirle, Señor, ¿cuál es? ¿Cuál es? Si tú no sabes cuál es, empieza a decirle al Señor, ¿cuál es, Señor? Por eso no me escuchas. Ahora sé que por eso no me oyes. Ahora sé que apartas tu rostro de mí, porque yo estoy en pecado y ya no quiero estar en pecado, porque quiero estar bien contigo, porque quiero que me escuches, porque quiero que me veas. ¿Sí? Habían robado y habían mentido, dos cosas, pero también habían desobedecido a Dios. 3 pecados había hecho un solo hombre acá, un solo hombre. Por eso los hijos de Israel dicen, no podrán hacer frente a sus enemigos. ¿Y qué tal si hoy Dios te estuviera diciendo a ti, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no prosperas? O qué tal que me estuviera diciendo a mí como pastora, ¿sabes qué, Amparo? ¿Por qué no prospera la iglesia? Porque muchos roban, porque muchos mienten, porque muchos están en pecado y porque muchos desobedecen a Dios de este pueblo. Tremendo, tremendo. Y así era Josué, el líder del pueblo, y le dijo, ¿sabes por qué está pasando esto? ¿Y por qué te derrotaron? Porque alguien está en pecado en el pueblo. Ha robado, ha mentido y además ha desobedecido a Dios. ¿Qué hubiera pasado? Yo me pregunto, si el viernes de la vigilia, con ese ataque, su pastora hubiera dejado puertas abiertas, estuviera en pecado, y con ese ataque, ¿qué hubiera pasado? Sí, hubiera yo sido derrotada, pero Dios nos dio la victoria. Amén. Y nos hizo ver, y me avisó en el sueño, y le dio la visión a Frida, y así fuimos avisados, y hicimos la guerra, y Dios nos dio la victoria. Amén. Amén. Pero ¿qué hubiera pasado? Ahora yo te digo, ¿qué pasa cuando tú estás en pecado y viene y quieres ser escuchado por Dios? No vas a ser escuchado. Dice ahí Isaías, no te quiero ni oír, me cubro la cara de vergüenza de lo que me das. Le había prometido a Josué, yo estaré contigo, yo estaré con ustedes, en Josué 7:13. El pecado puede hacer que Dios cambie de opinión. Tu pecado, di conmigo, mi pecado puede hacer que Dios cambie de opinión. Esto es muy triste. Esto es muy triste. Porque Dios hoy te está llamando. Dios te está llamando al arrepentimiento. ¿Sí? No te está diciendo, vas a morir. Y te está diciendo, arrepiéntete, hijo. Arrepiéntete, hija. Porque yo te amo. Porque quiero lo mejor para ti. Porque quiero que cuando vengas con una circunstancia, un problema, yo te quiera escuchar. Cuando quieras que yo te vea, yo te quiera ver y no esconda mi rostro de ti. Yo quiero que hoy te arrepientas. Este es un sermón no de juicio, sino de arrepentimiento. Amén. Amén. El pecado puede hacer que Dios cambie de opinión, pero también el pecado hoy te está tocando y te está diciendo, Dios, tienes este pecado, tienes que dejarlo, tienes que cambiar. Dios discierne los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Dios sabe lo que hay en tu mente. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios lo sabe, ¿sí? Convoca a todos. Dios le dice a Josué, convoca a todos para señalar quién fue. Y les voy a decir quién fue. ¡Wow! Delante de todos, ¿sí? Es necesario sacar la anatema. Es necesario descubrir el pecado y sacarlo. Y entonces acá no le quedó más que decir, sí, fui yo. Se fue acercando. ¿De qué tribu? ¿De qué lugar? ¿De qué familia? ¿Quién fue? No le quedó más decir acá, sí, fui yo. Toqué lo que era de Dios. Le robé a Dios. ¿Cuántas monedas de plata dijimos? 200. El lingote de medio kilo de oro. El tapete de Babilonia. Oye, este no andaba tan perdido, ¿verdad? No, nada más quiso un tapetito para su casa, se va a ver bonito, ¿no? Pues con eso vivía él y su familia no sé cuánto tiempo. Tocó lo que era de Dios. Dime conmigo, le robó a Dios. Ahora yo te voy a decir, aguas. No es un sermón del diezmo, pero yo te voy a decir,
no dar el diezmo es robarle a Dios. Aguas con eso. Ya iba uno, ¿sí? Mintió. Y el problema era la desobediencia a lo que Dios dijo que hiciera. Dios dio una orden y aquel se le hizo muy fácil. Ay, nadie se va a dar cuenta. Todos están allá festejando. Nadie lo va a ver. Pero había alguien que lo estaba viendo. Y había alguien que lo sabía. Y que cuando te dice Dios, no lo hagas. El siguiente, por favor, Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una ofensa a Dios es el pecado. La rebelión contra Dios es el pecado. La independencia de Dios, decir yo puedo, no necesito a Dios. Esto se resuelve solo, con mis fuerzas, con mis influencias, con lo que yo haga, con lo que yo sé, conmigo se resuelve. También eso es pecado. Dios no juega con el pecado. Te voy a decir una cosa: Dios no juega con el pecado y Dios no negocia con tu pecado. Tú le puedes decir: mira, Dios tantito, una no es ninguna. Total, ¿sí? Dios no negocia con tu pecado. Y Dios no apapacha el pecado. Dios corta de un jalón el pecado. Punto, lo corta, no hay más. No hay más, porque a Dios no le agrada el pecado. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice Romanos 3:23. Y quizás pienses que esta palabra es para el asesino, el violador, el drogadicto que está allí en la Penny. Y tú pienses que esta palabra es para ellos. Y yo te digo, no, esta palabra es para el pueblo. El día de hoy es para su iglesia. Tienes que volver del pecado donde estás, ¿sí? Porque tú ya eres cristiano y porque tú ya eres cristiana, también la palabra dice: por cuanto todos pecaron. ¿Quién dice? Todos. No dice nada más la pastora o los de la Penny. Todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que Él viene a comprarnos y a rescatarnos. Amén. Siempre tenemos áreas en nuestras vidas que no seríamos capaces de mostrarle a Dios. Ese es el pecado. Piensa en esa área de tu vida que no te gustaría mostrarle a Dios. Es ahí a lo que Dios está hablando hoy. Es ahí lo que Dios está tocando hoy. Quizás es tu boca que va al chisme. Quizás es tu mente y los pensamientos que tienes. Quizás es lo que ves en el celular, en la compu. Quizás es las prácticas que tienes. Yo no sé. El Señor te conoce y el Espíritu Santo hoy te está redarguyendo de pecado. Amén, gloria a Dios. Por eso todos necesitamos del perdón de Dios. ¿Quién necesitamos del perdón de Dios? Todos, amén. El efecto que tiene el pecado en nuestra vida es terrible. A Acán le trajo la muerte. Pero sabes una cosa, ya antes el pueblo había sido afectado, derrotado, habían sido muertos algunos, asesinados por el enemigo, ¿sí? Muertos en batalla por el pecado de uno. Hubiéramos que, dice una persona, me dijo: ¿y por qué no se murió acá? ¿Verdad? Dios tiene un plan, tenía que enseñar al pueblo. Cuando las personas pasan aquí, los que yo invito a ministrar, antes les digo: pero tienes que venir bien con Dios. Pero no puedes venir en pecado. Aquí a ministrar en el altar, no puedes venir en pecado. Vas a cantar, vas a dirigir, vas a leer, vas a dar, aunque sea el aviso, tú no puedes estar en pecado. ¿Sí o no les he dicho a las que ministran aquí conmigo? Tú tienes antes que ponerte a cuentas con Dios. ¿Por qué? Porque estamos ministrando su presencia y porque Dios lo que quiere es santidad. Di conmigo: Dios lo que quiere es santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Wow. Dios quiere eso de tu vida. Destruye la vida. El pecado destruye la vida y te produce muerte. Allí dice en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El pecado trae enfermedad, trae tristeza. El Salmo dice: mientras callé, mientras no te confesé mi pecado, mis huesos me dolían y estaba en mi gemir día y noche, ¿sí? Porque yo y mis veranos se volvían sequedades. Me secaba, me dolían los huesos.
Eso trae el pecado, enfermedad. Tú piensas que no va a pasar nada, que Dios dice, alguien dice, bueno, este pecadito, es que Dios sabe mi necesidad. No. Hay quien tiene necesidad de la droga, hay quien tiene necesidad de alcohol, hay quien tiene necesidad del cigarro, hay quien dice que tiene necesidad. No, eso viene desde tu corazón, ¿sí? Y Dios lo va a quitar. Amén. Alguien me dijo una vez, y era un varón, me dijo, es que yo tengo esa necesidad. Se refería a la pornografía, lo que viene después de la pornografía. No es una necesidad, es tu pecado. Y que no quieres entregarlo a Dios. Y por eso lo disfrazas como una necesidad. Ves lo que no tienes que ver en celular. Los muchachos, las chicas tienen un novio, una novia que no es creyente. Es más, ni piensan casarse, nomás andan allí calentando el boiler, como decimos, ¿verdad? No. El Señor te dice, así no. Dios quiere confrontarte con tu pecado. Esa área que tú no le quisieras mostrar a Dios, que te avergüenza, es el área que tú tienes que entregarle hoy a Dios. Y Dios te lo está mostrando hoy. Yo sé que te lo está mostrando, ¿sí? Dios sabe que estoy solo. Yo estoy sola. Imagínense que yo dijera igual, yo estoy sola. Perdóneme, hermanito, también tengo mi necesidad. Imagínense cómo me haría chamuco así. No, yo no puedo hacer eso. No me puedo dar esa, ni lujo, ni oportunidad, ni nada. Dios te dije, corta con el pecado así. Dios sabe que soy joven, que tengo tropiezos. ¿Qué diríamos? Una carita al aire, diría la hermana. No, el hermano, una carita al aire, una no es ninguna. No, pecar delante de Dios es pecado. Y trajo consecuencia para el pueblo. Y trajo consecuencia para la familia de acá. Porque murió su padre. Murió él, su esposa, sus hijos. Tremendo. Por eso revisa hoy tu vida y ya pídele perdón a Dios. Por eso este sermón es de arrepentimiento, ¿sí? Dios cierra los cielos, cierra las bendiciones cuando hay pecado. Dios esconde su rostro. Sí, por eso hoy tienes que decirle al Señor, cámbiame. Que haya dolor por tu pecado. Sí, pero las maldades cometidas por ustedes se han levantado una barrera entre ustedes y Dios, dice Isaías 59:1, y sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera ni oír. Afecta a las familias generacionales. Éxodo 34 dice, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos y bisnietos y tataranietos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Quieres que de eso que estás cometiendo tú como pecado, no importa que no tengas hijos, no importa que no estés casada o casado, tus bisnietos y tataranietos estén sufriendo las consecuencias? Piensa en eso. Yo no quiero que eso sufran mis hijos, ni mis nietos, porque voy a tener, amén. Díganme, échenme porras, ni mis bisnietos, ni mis tataranietos. Yo no quiero eso. El pecado es lo único que me puede debilitar. El pecado es lo único que te puede debilitar y derrotar. El pecado es lo único que te mete en la miseria. ¿Quieres ser prosperado financieramente? Deja tu pecado y vas a ver cómo Dios te va a prosperar. Amén. Es lo único que te quita los dones, que no deja que se activen los dones en la iglesia. Es lo único que no deja que se activen los ministerios en la iglesia. Deja el pecado y vas a ver cómo Dios va a empezar a prosperarte. Y es lo único que te quita autoridad sobre el enemigo. ¿Sí? Porque en esta iglesia hay liberación. Porque en esta iglesia oramos y sale inmediatamente el enemigo. ¿Por qué? Porque estamos bien delante de Dios y porque yo sé que si tantito, ni un milímetro saco el pie del plan, no, ya, esto ya no funciona. Y yo quiero que funcione porque es una obra que Dios encomendó en mis manos. Amén. Amén. Y yo le tengo temor al Señor, al Dios vivo y verdadero. Por eso el pecado tiene que estar lejos de tu vida y de tu casa. Y el pecado tiene que estar lejos de mi vida y de mi casa.
Donde hay santidad, Satanás no tiene autoridad. Donde hay santidad, Satanás no tiene autoridad. Amén. Amén. Necesitas entender el peso de lo que Dios te está hablando hoy. Dios te está hablando algo bien pesado, pero es el principio de todo. El principio de todo. Yo te puedo dar más sermones, más mensajes y hablarte de las bendiciones, de los tesoros, no sé de qué. Pero si no empezamos por esto, no va a llegar a ti nada más. Dios hoy quiere tratar contigo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que se lo sabe de memoria, dígalo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No todo está perdido, no todo está perdido para todos. Amén. Hay esperanza para ti, hay esperanza para el mundo. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Como eres tan lindo delante de Dios, que Dios te sigue amando, que Dios te sigue abrazando a pesar de tu pecado. Te ama tanto que dio a su único Hijo para morir por ti en la cruz, para que tengas vida eterna. Gloria a Dios. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Amén. Jesucristo murió por ti. Jesucristo viva por ti. Por lo tanto, dice Hechos 3:19, cambien su manera de pensar y de vivir y vuélvanse a Dios y Él les perdonará su pecado. ¿Qué necesitas? Cambiar. Di conmigo, cambiar. Cambiar. Y dile al lado, cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de vivir. ¿Sí? Sentir por el pecado lo que Dios siente. ¿Quién no peca? Hasta yo peco. Todos pecamos. Por eso dice la palabra, por cuando todos pecaron. ¿Sí? Pero dice Hechos, por lo tanto, cambien su manera de pensar y de vivir. ¿Sí? Cámbialo. ¿Quieres una oportunidad? Cambia. Cambia. No dice, Dios, espérate, va a llegar una nube y cuando veas allí un millar de ángeles, entonces vas a cambiar. Dios te va a cambiar. ¿Así dice? No. Cambia. Empieza por tu manera de pensar y de vivir, de conducirte delante de Dios. ¿Sí? Es un cambio de actitud al pecado. No es remordimiento y no es culpa. No es estar chillando. Ay, sí, yo peco, pero lo vuelvo a hacer. Pues entonces no hay arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento te duele. No estás, ay, pastora, pero es que soy débil. Es que mi carne es débil, pastora. Estás con tu carita de perrito mojado. Ay, pastora. Eso no es arrepentimiento. Ríase, cara de perrito mojado. Dije que te rías. No, eso no es arrepentimiento. Eso es culpa. Eso es remordimiento. Eso no quiere Dios. Dios quiere un verdadero arrepentimiento. Es una decisión. Di conmigo, el arrepentimiento es una decisión. ¿Sí? No un sentimiento. Es una decisión. A partir de ahora lo dejo. Decídete. Eso que Dios te está mostrando. Hoy decídete en dejarlo. Y decirle a Dios, soy un libro abierto, Señor. Puedes ver todas las áreas de mi vida. No tengo pendiente en mostrarme delante de ti tal como soy, porque tú ya me conoces. Pero hoy no hay nada escondido en mí. Que le puedas decir eso a Dios. No hay nada escondido en mí. No hay nada en mí que te avergüence, papito lindo. No hay nada en mí que haga que escondas tu rostro de mí. No hay nada en mí que tapes tu oído de mí. Aquí estoy. Soy un libro abierto para ti. Tú me has redimido, tú me has perdonado. Mi Señor Jesucristo derramó la sangre del Calvario y me ha limpiado de todo pecado. He decidido dejar ese pecado y tú me has aceptado y me has limpiado con la sangre de Cristo. Amén. Amén. El arrepentimiento tiene que tocar tu mente. Tócate tu cabezota, tócala. Cambia tu opinión, tu idea acerca de lo que es pecado. Así dile al Señor, cámbiame esa opinión que tengo de lo que es pecado. Cámbialo, ¿sí? Ya no tengo excusas, ya no me voy a justificar, ya no voy a decir, es que estaba solo, es que estaba bien guapa, es que estaba, ay Señor, estaba bien guapo ese muchacho. No, ya no tienes excusas, ¿sí?
fuerzas, es que estaba débil, es que no salía, es que me pusieron una pistola. Y me dijo la muchacha, si no te vas conmigo, te pongo una pistola. No, ya no tienes excusa, ya no vas a estar ahí con tu carita de perro mojado, ya no tienes excusas para el pecado, porque el Señor va a transformar tu mente y tú mismo tienes que cambiar tu manera de pensar acerca del pecado, ¿sí? Y es que tú tienes que arrepentirte y cambiar eso que te está llevando al pecado. Ahora tienes vergüenza de tu pecado, pero tienes que dolerte tu pecado. Si tu pecado no te duele, no hay arrepentimiento, no lo hay. Tú puedes decir, sí, estoy consciente de que es pecado. Y si no hay un cambio, no hay un arrepentimiento. No lo hay, ¿sí? Lloras hasta cuando sabes que te causa dolor, hasta que llores amargamente por tu pecado, como lo hizo Pedro cuando negó al Señor Jesús. Y dice que después de que cantó el gallo 3 veces, lloró amargamente por haber negado al Señor Jesús. Y se dio cuenta de su pecado. Y lloró amargamente. Si hoy te estás dando cuenta de tu pecado, tienes que llorar. Pide al Espíritu Santo que te mueva ese arrepentimiento. Pídele perdón a Dios por haberle fallado, por haber mentido, por haber desobedecido su palabra, por haberle desobedecido a Él, por haberle fallado tan vilmente. Hoy tienes que hacerlo, porque de otra forma Dios no te va a escuchar y Dios no va a voltear su rostro para verte. Lo dice Isaías 39. Llora amargamente, humíllate delante de Dios. Hoy es el día que te duelas por haberlo ofendido. Ahora te dedicas a alejarte del pecado, pero tienes que alejarte del pecado. El arrepentimiento también, ¿sabes qué es? Es un cambio de 180 grados. Tú ibas para acá. Es que estaba bien bonita, pastora. Sí, pero Dios te dice, no tocarás a una mujer que no es de tu pueblo. Ay, pastora, ese muchacho. Ay, pastora. Pues sí, pero ya no. Entonces vas a darte una vuelta de 180 grados y te vas para acá. ¿Cuántos han ido a la Ciudad de México? ¿Cuántos han subido al metro? ¿Cuántos han subido al metro equivocado? Eso está terrible. Esta no es la dirección que yo buscaba. ¿Y qué haces? Uy, te ves así bien de Sinacantepec, Toluca. Te bajas del metro y dices, uy, ¿cuál era? Allá del otro lado. Ya tienes que pasar el puente y tomas el metro en otra dirección. ¿Sí o no? Y sus caritas nos han balconeado a todos, ¿verdad? Todos nos hemos balconeado así en el metro. A mí cuando llegué a la Ciudad de México me dijeron, cuando venga le haces la parada. Me dijo mi primo. Y, por favor, ¿no? Pero así te balconea el Satanás con el pecado. Y te dice, súbete en ese. Ahí vas. Y te lleva lejos de Dios. ¿Qué es el arrepentimiento? Bájate de ese metro, no va en la dirección correcta, bájate de ese vagón, date la vuelta y ve hacia la dirección que Dios puso para tu vida. Amén. Eso es arrepentimiento. Deja el pecado, déjalo. Es que no puede, es que no ve que soy 7 vecino, decía un alumno. Es que no ve, es que tiene, eso que tiene. Es que soy recién convertido, ¿eso qué tiene? Cristo vino por ti. Es que no me quieras, soy viejo. Con mucha más razón. No hay excusa para el pecado. Dice Proverbios 28:13, ya voy a terminar. En medio. El que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Encubrirlos de quién? De Dios. Él es el único que necesita saberlo. ¿Sí? Aquí no vinimos a confesarse con la pastora. No, yo no quiero enterarme. No, quiero dormir tranquila. De veras. ¿Con quién tienes que ir y decirle tus pecados? Con Dios. Pero si tú lo encubres, ¿qué dice la palabra? No prosperarás. Tienes que confesarle al Señor tus pecados. Pero no solamente eso, dice, más el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta, alcanza la misericordia. ¿Basta solamente confesarle a Dios mi pecado? No basta. ¿Qué necesitas? Apartarte del pecado. Y Dios te va a dar
misericordia. Si tú no te apartas, si lo sigues haciendo, si no tienes dolor por el pecado, no alcanzarás misericordia. ¿Sí? Dios ya te lo conoce, Dios ya sabe, nomás quiere que tú llegues y te pongas a cuentas con Él. Dios es como ese niño, nosotros y Dios somos como ese niño que tiene la mamá, la lata de galletas de chocolate. ¿Sí? Y va y toma una, y luego toma otra, y luego otra, y qué difícil es para mí dejar las galletas de chocolate, ¿verdad? Y después está el niño todo batidito de la carita y las manitas de chocolate. Y la mamá como Godzilla, ¿han visto algunas mamás, verdad? ¿Quién se comió las galletas? Y el niño, no sé. Había una niña que a mí me decía, ¿el gatito? El gato, yo lo vi con gato. Todavía me decía una que les digo, ¿quién? El gato. Yo no fui. No, pero le hace así y todas sus manitas llenas de chocolate y toda su carita. Y la mamá así de, ¡pásame! ¿Sí? Dios ya sabe lo que hicimos. Dios ya ha discernido nuestro corazón y nuestros pensamientos. Él te quiere hacer una persona próspera, victoriosa. Si tienes que traspasar los límites del pecado y volver a Dios, tienes que romper ese pacto que has hecho con el pecado. Tienes que cambiar. Tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar esa práctica que estás haciendo. Ni modos, ¿te va a doler? ¿Sí? Si las cosas fueran fáciles, cualquiera las haría comercial. Claro que te va a doler, claro que no va a ser fácil. ¿Quién te dijo que va a ser bien fácil? Si aquella que tienes allí plasmada tiene 90, 60, revienta. Claro que aquel otro está bien musculoso. Tienes que dejar eso. Tienes que dejarlo. Di conmigo, tengo que dejar el pecado. ¿Sí? Tienes que dejarlo, tienes que romper ese pacto que hiciste, tienes que tomar una decisión por Dios, no amar lo que Dios no ama, no lo vas a amar tú, ¿sí? No aborrecer lo que Dios aborrece, ¿sí? Lo que Dios aborrece, aborrecer lo que Dios aborrece, tú también tienes que aborrecerlo. Si Dios aborrece el vicio, lo vas a aborrecer tú. Si Dios aborrece la fornicación, la vas a aborrecer tú. Si Dios aborrece la desobediencia, niños, jóvenes y adultos y ancianos, también la vas a aborrecer tú. Si Dios aborrece la rebeldía, la vas a aborrecer tú. Porque tanto es pecado decir una mentirita como asesinar. Para Dios es pecado. ¿Sí? Y no pienses, como te decía al principio, que los más pecadores son los que están ahí en la almohadita, porque ahí hay gente inocente también. No, ¿sí? El mensaje es hoy para su iglesia. Con Acán el problema no fue un lingote de oro. Con Acán el problema fue la desobediencia. Y hoy tu desobediencia te está hablando a tu corazón. Es necesario, iglesia, que no encubras el pecado, que lo declares delante del Señor y que lo dejes. Si tú le dices, sí, Señor, he pecado, sé que soy así, y lo vuelves a hacer, de nada sirve. De nada sirve. ¿Sí? El que encubre su pecado, Dios se encargará de que no prospere. Ups, di conmigo, ups. Yo quiero prosperar. Amén. ¿Usted cree que no va a salir a la luz? ¿Tú crees que tu pecado no va a salir a la luz? ¿Tú crees que los mensajes de celular no van a salir a la luz? ¿Tú crees que tu historial en Google no va a salir a la luz? ¿Tú crees que lo que estás haciendo no va a salir a la luz? ¿Tú crees? Tenemos que aborrecer la avaricia, la mentira. El pecado es una maldición en tu vida. Hoy es día de arrepentimiento. Di conmigo, hoy es día de arrepentimiento. Y hoy es día de perdón. Dios quiere perdonarte si tú te arrepientes. Pero tienes que bajarte de ese vagón y que se vaya. ¿Sí? Y va a venir la tentación y entonces tú vas a decir, soy papá casada, soy papá casada, soy papá casada. ¿Sí? ¿O no? Amén. Sí, porque dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Vas a luchar con el pecado? Sí, vas a luchar con el pecado. ¿Sí? Vas a luchar, tienes que luchar, ni modo.
pero vas a salir victorioso y victoriosa. ¿Sí? Dios te ha dado la victoria. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y es el dominio propio el que te va a hacer decir: soy papá casada, soy papá casada. Y es el dominio propio el que te va a hacer decir: no, ándale, éntrale. No, una no es ninguna. Mira, vamos para allá, no para allá. No, no, no. Es el dominio propio el que te va a mantener íntegro delante de tu Dios, ¿sí? Y aunque tu carne lo anhele, Dios te va a mantener íntegro delante de Él, ¿sí? Muchacha, muchacho, es mejor que pierdas a ese novio, a esa novia, a que pierdas a Dios en tu vida. Esposos, esposas, es mejor que pierdan ese o esa aventura, a que pierdas a Dios en tu vida y que pierdas tu familia y que pierdas tu pareja y que pierdas tus hijos y que pierdas tu matrimonio. Amén. Tu lengua es preferible que tu lengua maliciosa la pongas bajo el dominio de Dios antes que pierdas a Dios en tu vida. Tú puedes controlar tu vida porque Dios te ha dado espíritu de dominio propio, de poder y de dominio propio. Así es que no me vengas con tu carita de perro mojado: no puedo. Claro que puedo. No quiere. Haber pecado es otra cosa. ¿Sí? Eso es diferente. Tú puedes controlar tus ojos, tú puedes controlar tu corazón. Varones, pónganse la mano en los ojos y di: yo puedo controlar mis ojos. A ver, no los veo, va a predicar conmigo el que no lo va. Puedo controlar mis ojos. Tengo espíritu de control y de dominio propio. Amén. También mujeres, ya lo hubiéramos hecho. A ver, las mujeres también, si me las conozco. Tengo espíritu de poder y de dominio propio. Y puedo controlar mis ojos. ¿Sí? Puedo controlar mi lengua, puedo controlar mi mente porque tengo espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Sí? Me someto a Dios. Así es que hoy necesitamos someternos a Dios, necesitamos arrepentirnos, necesitamos cambiar de camino, cambiar de rumbo. Bájate de ese vagón, por ahí no es, y vete a otro. ¿Sí? Que el enemigo te está viendo la cara de provinciano. No le vamos a dar gusto. Amén. Así que levántate donde estás, levántate donde estás, levántate de donde estás. En esta hora, tú no eres cualquier persona, te lo digo yo. Di conmigo: no soy cualquiera, ni soy una cualquiera, ni un cualquiera. Soy hija de Dios, soy hija de Dios. Amén. Eres hijo del Rey de Reyes, eres hijo del Señor de Señores. Tú eres quien fuiste comprado con la sangre preciosa de Cristo. Cristo pagó grande precio por ti en la cruz. Él llevó ahí tus pecados. No puedes seguir cometiendo ese pecado. No puedes estarle viendo la cara a Dios, porque es lo que haces cuando cometes ese pecado. Cierra tus ojos y hoy empieza a pedir la ayuda al Señor. Dile: ayúdame, no puedo dejar ese pecado. Es más, ni siquiera tengo tristeza por ese pecado que cometo. Pídele a Dios: ¿por qué, Señor? Quiero sentir tristeza, quiero sentir dolor por ese pecado, pero no lo siento. Ayúdame, Señor. Hoy levántate, te dice Dios. Cierra tus ojos, no estés de curioso, no estés de curiosa. Cierra tus ojos, pídele perdón, Señor. Levántate, te dice Dios. Levántate, te dice Dios. Vuélvete a mí, te dice el Señor. Vuélvete a mí, te dice el Señor. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí, te dice el Padre. Empieza a decirle: perdóname, Padre, he mentido, he pecado, he robado, me he alejado de ti, te he robado en mis diezmos, te he robado en mis ofrendas, no te he dado lo que te pertenece, he andado en el mundo, me he coqueteado con otras, he coqueteado con otros. Perdóname, Señor. Dile al Padre: perdóname, Señor, perdóname, toma mi maldad y cámbiame. Quiero cambiar, quiero tener ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Ya no quiero pecar contra ti. Hoy va a venir sobre ti esa unción de arrepentimiento. Hoy el Señor va a quebrantar tu corazón, porque si tú no lo haces, si tú no le dices: perdóname por este pecado, dejo de hacerlo a partir de hoy, a partir de este momento lo dejo de hacer. Dile al Señor:
lo dejo de hacer, Señor, porque quiero que me veas cuando yo voy contigo a tu presencia. Cuando yo quiero orar a ti, quiero que me veas. Cuando yo oro a ti, quiero que mis oraciones lleguen a ti y no se queden en el techo por causa de mi pecado, Padre. Vengo delante de ti, Señor, a pedirte, Señor, que tú bendigas mi vida. Pero primero, Padre Santo, tengo que estar a cuentas contigo. Clama, iglesia, no te estoy escuchando. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Pídele perdón si has desobedecido, pídele perdón si eres rebelde, pídele perdón por el pecado que has cometido. Dile al Padre, ven, Señor, y cámbiame. Transfórmame este día de hoy. Si tú quieres tomar, híncate, si quieres pasar al frente, pasa. Aquí adelante hay muchos lugares. El bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado por la sangre de Cristo Jesús. Hoy declaro perdón sobre tu vida. Hoy declaro que el Padre te perdona. Hoy declaro que el Padre viene a ti tocando tu corazón, redarguyéndote de pecado. Tú sabes lo que has hecho, tú sabes cómo te has comportado, pero el Señor te viene aquí a tocar hoy. Bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer, bienaventurado el niño, la niña, cuyo su pecado ha sido cubierto y perdonado su pecado. Bienaventurado vas a ser el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Mira tu iniquidad y dísela al Señor. Derrama tu corazón sobre él, llora, que te entristezca tu pecado como se lo entristeces a él, al Señor, en su corazón. Cada vez que tú lo haces, cada vez que tú lo haces, lo hieres. Cada vez que tú lo haces, lo avergüenzas. Que estás contento de hacer eso con Dios. Dile, Señor, derramo mi corazón sobre ti. Derramo mi corazón sobre ti. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Todo el día me he estado quejando de mi salud, Señor, por este pecado que llevo. Hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón si fui con el brujo, con la bruja. Te pido perdón, Señor, si he hecho cosas que a ti no te gustan. Si consulté el horóscopo. Dile al Señor, perdóname, Padre. Si escuché la música que tú no quieres que escuche. Si vi lo que yo no debía. Si desobedecí a mi mamá. Si desobedecí a mi papá. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre Santo. Dile, perdóname, porque no quiero estar callada. Dice la palabra, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Satanás lo que quiere es que tú calles, que no abras tu boca, que no le digas, no escucho tu clamor, iglesia. Párate y dile, Señor, perdóname, perdona la maldad, cambia mi corazón. Señor, en esta hora yo te ruego que trates con esos corazones duros, que quebrantes esos corazones que están en pecado, Padre. Perdónalos, Señor. Yo sé que tu perdón viene, pero necesitan reconocer su pecado, necesitan arrepentirse, Padre Santo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Cómo puedo esconderte mi pecado, Señor? Yo no puedo esconder mi pecado. Tú lo sabes, tú lo conoces, yo lo traigo delante de ti. Cámbiame, Padre. Cambia mi lengua que solamente dice maldiciones. Cambia mi lengua que solamente maldice chisme, groserías. Cambia esa lengua. Cambia la mente, Señor, que solamente está pensando en perversiones. Cambia estas mentes, Padre, ahora en el nombre de Cristo Jesús. Toma, Señor, control y dominio de estas personas, de las mujeres, los hombres y los niños. Quita toda rebeldía, quita toda concupiscencia, quita toda lascivia, toda lujuria, en el nombre de Cristo Jesús. Quita, Señor, el pecado de tu pueblo. Perdónanos, Señor. Por esto, Señor, venimos aquí. Dice, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Venimos a confesarte, Padre, que hemos hecho lo malo. Ten piedad, Padre. Ten piedad de tu pueblo. Ten piedad. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Los ojos del Señor están sobre ti día y noche. Los ojos del Señor están sobre ti. No le puedes esconder. Dile, provoca en mí el dolor por el pecado. No quiero ser como Judas, que sabía lo que estaba haciendo y que estaba mal y no lo dejaba. Dame ese dominio propio para decir no. Dame ese dominio propio para decirle no al pecado. Dame ese dominio propio para regresarme a tus brazos de amor, para regresar a tu presencia, para dejar la desobediencia, la rebeldía, para dejar las malas palabras, los malos pensamientos.
celos, el chisme. Dame, Señor, eso. Muchos dolores habrá para el impío, mas para los que esperan en Jehová les rodea la misericordia. Te rodeará la misericordia. Confiesa al Señor tu pecado. Confiesa al Señor tu pecado y pídele perdón. Pídele perdón. Pídele perdón si has hecho adivinación. Pídele perdón donde te has movido. Que su unción venga delante de ti hoy, redarguyéndote, mostrándote cuál ha sido el pecado que has cometido. Su presencia está aquí. La puedes sentir, la puedo sentir. Su presencia está aquí. Y sabe que Él sabe lo que has hecho. Confiésale. Confiésale que no le crees. Confiésale que no lo amas. Confiésale que cámbiame, quiero amarte. Quiero volverme a ti. Quiero que cambies mi vida. Quiero que quites todo desánimo. A lo mejor tu pecado es falta de fe. A lo mejor es falta de compromiso con su palabra y con Él y con su iglesia. A lo mejor tu pecado es pereza espiritual, pereza física. Yo no sé cuál sea. Tú lo sabes. Tú y Dios lo saben. Esto es entre tú y Él. Esto es entre tú y Dios. Así que ponte a cuentas con Dios, iglesia. Clama, pídele, arrodíllate. Dile, Señor, perdona mi pecado. Que se vea tu llanto, que se vea el moco que te escurre. No importa, porque estás humillado delante de Él, pidiéndole perdón. Perdónanos, Padre. Perdona la maldad de tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor. Ven sobre nosotros, Padre. Ven sobre nosotros, Señor. Ven, Señor. Hemos fallado a tu palabra. Arrepentimiento es lo que tú quieres, Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la maldad, a la multitud de tus piedades. Borra nuestras rebeliones, Padre. Borra nuestras rebeliones, Señor. Perdona la maldad de tu pecado. Límpianos, Señor, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido como justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, dile la verdad al Señor, ya no la escondas. Él sabe lo que haces, a Él no le puedes mentir. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dile, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame en la sangre de Cristo y seré más blanco que la nieve. Te puede transformar, Él te puede cambiar. Él te lava en la sangre de Cristo y serás limpio, y serás limpio. Dile, cámbiame, Señor, límpiame, Señor, purifícame, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Hazme oír gozo y alegría. Hazme oír que tú me has perdonado. Hazme oír que tú me has perdonado. Hazme oír que tú me perdonas, Señor. Hazme oír que tú estás aquí, Padre, con tu perdón. Ven, Señor, ven perdonando la maldad de mi pecado. Quiero dejar eso que estoy haciendo. Quiero ser pura delante de ti. Quiero ser puro delante de ti. Borra mis rebeliones, borra mi maldad. No me eches delante de ti. Le decía David cuando había hecho adulterio, cuando había asesinado, y le decía, no me borres de delante de ti. No me quites tu Santo Espíritu, suplícale. No me quites tu Espíritu, Señor. Puedes quitarme la casa, puedes quitarme el dinero, puedes quitarme el trabajo, pero no me castigues quitándome tu Espíritu Santo. ¿Qué soy yo sin ti? ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? ¿Qué sería de mí? No me quites tu Espíritu Santo, le decía David así, dile, no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, que esta amargura que me ha traído mi pecado, que esta tristeza, estoy lejos de ti y ahora quiero estar cerca de ti, Padre Santo. Ven, Espíritu Santo, y redarguye estos corazones, quiébralos, rómpelos, rompe lo que tengas que romper, Señor. Rompe todo corazón duro, quebranta, trata con ese corazón que no quiere arrepentirse, trata con aquel que no quiere dejar el pecado, trata con aquel que ha escuchado de tu perdón y no quiere someterse a ti, Padre Santo. Señor, abre nuestros labios para cantar tu alabanza. Líbranos de los homicidios, Señor. Líbranos, Señor, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia.
justicia. Gracias por tu perdón, Padre. Abre nuestros labios y suplicaremos tu alabanza. No quieres sacrificio, no quieres holocausto. Tú lo que quieres es un corazón contrito y humillado. Y ese no lo desprecias tú, Señor. Ese no lo desprecias tú, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Gracias porque eres misericordioso. Gracias porque abrazas al que viene a ti, Señor. Gracias porque hoy abrazas a tu pueblo. Entonces, Señor, se agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Ofreceremos becerros ante tu altar. Hoy ofrecemos nuestro corazón ante tu altar, nuestra vida entera. Te ofrecemos a nuestros hijos. Toma ya a tu hijo, a tu hija. Tómalo y dile: te ofrezco a mi hijo, te ofrezco a mi hija, te ofrezco en señal de reconciliación contigo. Yo declaro que hoy yo soy, tú eres mi Dios, y que mis hijos también serán tuyos, y que yo declaro hoy que yo y mi casa serviremos al único Dios vivo, que hoy he hecho una decisión por ti, que hoy he hecho una decisión de seguirte, de amarte, de servirte, de renunciar al pecado y de seguir contigo, Padre Santo. Hoy declaro que sigo hacia ti. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por el perdón. Gracias por Cristo que murió en la cruz. Puede venir el enemigo y decirnos: tú eres esto, tú eres lo otro, tú hiciste tal cosa, y tú le vas a decir: no, yo ya no lo soy. El Señor me cambió, el Señor me transformó, su sangre derramó sobre mi vida, y Él me da paz, y Él me da la alegría y el gozo de su salvación. Y ese gozo ni la chancluda ni ningún chancludo me lo van a quitar. Nadie me va a quitar esa alegría del gozo, del arrepentimiento. Nadie me va a quitar la alegría de la salvación. Soy una mujer nueva, perdonada. Soy un hombre nuevo y perdonado. El Señor está conmigo. Gloria sea a ti, Señor. Gloria sea tu nombre, Padre. Por la sangre de Cristo estamos cubiertos y te alabamos y te bendecimos. Gracias, papá. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por el arrepentimiento. Dios está contigo. Dale un aplauso al Señor.